Vamos a tratar estos temas y muchos más que son de importancia en esta semana, conocido como la Semana Mayor o Semana Santa. Si de eventos o actividad social se trata, piense en De Rosario Buffet. Ofrecemos todo tipo de comida por encargo y plato del día. Además, tenemos a su disposición sillas, forros, manteles, topes, bambalinas, mesas, cubertería, comida empacada, helados y algo más. De Rosario Buffet, atendida por sus propietarios Pedro Rosario y Judith Vigilio. Estamos en la calle Real número 4, frente a la Liga de la Javilla en Villa Duarte. Con servicio a domicilio 809-234-7969 y 829-882-8600. De Rosario Buffet. Buffets para todas las ocasiones. Para preparar niños, jóvenes y adolescentes con mentalidades sanas y renovadas por la Santa Escritura para el reino de Dios, Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Porque atendiendo a la necesidad de la formación en valores cristianos útiles para ser usados en su desenvolvimiento en nuestra sociedad, está el Ministerio Evangélico Oasis de Salvación. Visítanos en la calle Segunda, número 55, en Los Mameyes, Santo Domingo Este. de Abogados y Notaría, licenciado Carlos Lorenzo Merán. Administración y ventas de inmuebles, asuntos jurídicos en general, divorcios, hipotecas, cobros compulsivos, declaraciones tardías, asesoría en inversiones extranjeras. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, abogado notario público. Estamos ubicados en la San Vicente de Paúl, número 4, Altos, de Candy Disco, Suite 201, Alma Rosa Segunda. Para mayor información, llámenos al 809-699-0849 y 809-696-7682. Licenciado Carlos Lorenzo Merán, Oficina de Abogados y Notaría. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Impartimos los niveles inicial, básica y media con el idioma inglés como segunda lengua. Estamos ubicados en la calle Cuarta número 340, Los Mameyes, Santo Domingo Este, con el teléfono 809-231-7244. Bienvenido a Abast. Centro Educativo Nueva Reforma Los Mameyes, educando para el sostenimiento del país. Bueno, amigo televidente, regresamos de nuevo con vosotros y vosotras aquí en el Sanedrín. Pues bien, don Pío, como lo... Fíjese, en la antigua Grecia, precisamente en la plaza ateniense, recuérdese que la gente hablan, y un día como hoy, precisamente la gente hablan de lo que se llama Domingo de Ramos, que fue el domingo pasado, que es cuando Jesús por primera vez ya al completo
de los 33 años, aunque ustedes dice algunos filósofos por ahí que Jesús nada más tenía 32, porque debe ser así, porque como hablábamos de los filólogos que hacen traducciones, y en las traducciones siempre se queda algo o algo más, porque tú no puedes coger el sentido original. El que sabe inglés y sabe otro idioma, para tú traducir a otro idioma, nunca es por el sentido original, porque la palabra gramaticalmente no llega tan y hay palabras, por ejemplo, en español que no existen en inglés, ya que no se pueden traducir a sí mismo. Hay palabras en inglés que no pueden traducirse al español, y que su contexto gramatical no puede corresponder de manera correcta al idioma español o al idioma de Cervantes. Ahorita hablábamos, por ejemplo, perdón, que tú dices, pero sin embargo hay cosas que en todos los idiomas es igual. Claro, la palabra no, por ejemplo, en todos los idiomas es la misma. Y la palabra amar. Sí. Y la palabra... Bueno, entonces, fíjate, estoy hablando, por ejemplo, que se traduzca en el contexto lexicalmente hablando, pronunciando. La palabra no es la misma prácticamente en todos los idiomas. Fíjate, en inglés y español, por ejemplo. No te voy a decir en todos, sino en inglés y en español. Mira, ahorita hablábamos, por ejemplo, en cuanto a lo que era el Renacimiento, la antigua Grecia. Pero la ciudad más importante de Grecia, decía hace un momento, era Atenas, que fue el centro por antonomasia del saber griego, del saber de la antigüedad. Por ejemplo, pero existían allí varias escuelas de varias corrientes filosóficas, que eran representadas por diversas escuelas. Entre ellas están, por ejemplo, los epicúreos, que fue fundada por Epicuro de Samos en el siglo IV a.C. El caso, por ejemplo, de la escuela pitagórica, que la escuela pitagórica afirmaba que la realidad estaba compuesta por números. Por ejemplo, esa era la concepción que tenía Pitágoras, de que la realidad estaba compuesta por números. Estamos, por ejemplo, en la escuela de los estoicos. Por ejemplo, los estoicos, por ejemplo, que eran personas que consideraban, por ejemplo, las flagelaciones, el dolor. Ellos eran inmunes prácticamente al dolor. Ellos no tenían ningún tipo de ambiciones materiales. Ellos vivían como los ascetas. Ellos vivían de una manera lo más sencilla posible. Eso es lo que se conoce como el estoicismo. Tú ser una persona que no sea vulnerable a lo que era el dolor, sí, a lo que era el sufrimiento, y una persona amante de eso mismo como una especie de método de purificación de tu alma. El caso, por ejemplo, que se cree que con la prueba que la cosa debe ir al paso. De ahí viene mucha gente que los tropezones hacen levantar los pies, que tú debes pasar por el crisol primero para que reconocer el mal del otro. Un emperador romano, que fue el emperador Marco Aurelio, que gobernó entre el año 180 y 192, fue el llamado el emperador filósofo y cultivador del estoicismo. Ese fue Marco Aurelio, que gobernó juntamente con Cómodo, con su hijo Cómodo. Al mismo tiempo, también podemos decir también que existían otras escuelas. Había, por ejemplo, estaban los epicúreos, estaban los estoicos, estaban las escuelas, los saduceos. Los saduceos ya era una escuela que era más bien judía. Claro, igual que los saduceos, igual que los fariseos, que eran escuelas judías. Pero también estaban, por ejemplo, habían otras escuelas que eran la escuela muy mística, que eran, por ejemplo, el caso de los misterios de Eleusis, que estaban en Grecia también. En fin, que esas eran escuelas que representaban las diversas corrientes filosóficas. Pero en cuanto a lo que eran los grandes centros del saber de la antigua Grecia, estaba por ejemplo, el caso de la Academia. La Academia fue una escuela que fue fundada por Platón, y en su frontispicio, en el frontispicio de la Academia, había un escrito que decía que nadie entre aquí si no sabe geometría. Y incluso porque Platón era un gran geómetra de la antigüedad, un gran cultivador de los números, y uno de los más grandes discípulo de Sócrates, y uno de los más grandes sabios que ha dado la humanidad en toda su historia. Después, discípulo de Platón lo sería Sócrates, considerado el filósofo por antonomasia, que incluso sería preceptor de Alejandro Magno, uno de los más grandes genios militares que ha dado la historia, o el más grande genio militar que ha dado la historia, hijo de Filipo II, el rey de Macedonia. Además,
pero Aristóteles funda otra escuela, fundó otro centro de enseñanza que fue el Liceo. El Liceo, él lo fundó, funda, y ahí fue un gran centro de enseñanza de la antigüedad. Luego que caen, por ejemplo, pero allí veían eso. ¿Quiénes, por ejemplo, representaron esa grande corriente filosófica? Está Epicuro de Samos, está Aristarco de Samos, está Anaxímenes, está Anaxágora, está Anaximandro, está el caso de Quilón de Lindo, de Tales de Mileto, de Periandro de Corinto, de Pitaco de Mitilene, que forma parte de lo que eran los 7 sabios de Grecia, el caso de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, y de todos aquellos que fueron los grandes cultivadores, que fueron los grandes sembradores del saber humano en la sociedad. ¿Y qué puede hablar de Arópago? De ese gran, de esa esplaya. El aerópago era una especie de conjunción o de reunión o de asociación de grandes intelectuales de la antigüedad, de grandes sabios de la antigüedad, que se reunían en un determinado lugar y allí discutían los grandes problemas políticos y filosóficos de entonces. Sí. Eso fue el aerópago. El aerópago donde en esa gran reunión de sabios, en esa gran reunión que era la reunión de la crema innata de la intelectualidad griega de la época, allí predicó Pablo o Saulo de Tarso, aquel digamos representante y yo diría que el mayor propagador del cristianismo en toda la historia. San Pablo. Déjale San Pablo para que el pueblo lo entienda. ¿Para qué? El apóstol Pablo. Porque era un enviado apóstol, claro. Porque fue enviado a todas esas iglesias teológicamente para adoctrinar. ¿Y qué tú podrías hablar acerca de aquella gran escuela que dirigía Gamaliel? Aquella grande escuela que dirigía Gamaliel. Ok. Esa fueron grandes, esa escuela que dirigió Gamaliel, como tú acabas de decir, esa escuela, porque fueron escuelas filosóficas y cristianas también. Es decir, fueron escuelas que tenían, digamos, un doble sentido, que tienen una doble vía. Tenían una vía que era la vía científica, la vía filosófica, y otra vía que era la vía cristiana, la vía de la propagación de ese cristianismo que ya había fundado Jesús de Nazaret, que fue muerto en la cruz el 14 de Nisan. Hay muchas personas dicen, bueno, murió el 14 de Nisan, pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue el 14 de Nisan? Los testigos de Jehová dicen que fue el pasado, que fue ayer. Ayer ellos celebran la conmemoración de lo que fue la muerte de Jesús. Los católicos dicen, por ejemplo, que sería el Viernes Santo, cuando Jesús sería crucificado. Entonces, pero hubieron otra corriente, además de la corriente de Gamaliel, viene otra corriente, está la corriente, por ejemplo, del arrianismo, por ejemplo. El arrianismo, están los cristianos coptos, están los ortodoxos, en fin, son toda una serie de corrientes dentro del mismo cristianismo que ahí, pero como consecuencia de ¿qué? Vienen estas corrientes cristianas, vienen como consecuencia de las diversas interpretaciones positivas, digamos, claro erróneas o no, claro, de la Santa Escritura. Precisamente esa gran escuela de Gamaliel que tú dices, de ahí es que proviene precisamente el tipo de teólogo que pertenece precisamente al sistema papado. Observe algo. El papado, observe algo. El sumo pontificado. Que de ahí es que viene. Ustedes podían ver que los sacerdotes jesuitas viene precisamente el tipo de sacerdocio como el caso del hombre que tiene la cosita aquí, que tiene celo, tiene envidia, porque pertenece precisamente a ese tipo de escuela de Gamaliel. Persiguen la cosa noble. Ellos dicen ser cristiano, pero es un tipo de cristiano de la clase pudiente, la clase alta, y es un tipo de cristianismo, de una teología, creer en la mitad de Cristo y la mitad no creer en Cristo, porque ellos entienden que un Jesucristo que debió de nacer precisamente no de un María pobrecita, sino en cuna de oro,
precisamente no es de Por un eso- José el carpintero. por eso no lo aceptaron. Precisamente por eso No lo ace- no no lo se ace- no lo aceptó. aceptaron. Y provino un celo. Es el tipo de sacerdocio que tiene el hombre que tenemos aquí. Y tú ves que ahí también ahí se desprende de esa misma teología otro tipo de sacerdotes que son humanos, que van precisamente donde están los pobres, como son los jesuitas, el padre Rogelio, Sí, que una sí, vez sí. tuvo perseguido, y otros que creen en la deidad y no en la Trinidad. Porque realmente, fíjate, la Iglesia Católica es una iglesia, que es una organización religiosa que yo siempre he dicho que es elitista. Es elitista, ¿por qué? Porque quienes realizan, por ejemplo, el misal y los reponsos en las comunidades apartadas y despauperadas de República Dominicana, la realizan un pastor, un capellán, perdón, un pastor no, un pastor es lo mismo que sacerdote. Lo que pasa es que se le dice sacerdote en la iglesia católica y pastores en la iglesia evangélica. Un sacerdote, porque ¿qué es un sacerdocio? Hay que ver cuál es el significado del sacerdocio. Un hombre consagrado, un hombre dedicado precisamente a una misión determinada. Entonces, y un hombre también capacitado, sí. tanto teológico como espiritualmente, una entrega total. Correcto. Entonces, fíjate tú, ¿quiénes, por ejemplo, realizan una misa, llevan a cabo una misa, un reponso, en fin, en las comunidades apartadas y despauperadas de nuestras naciones? Las realizan los sacerdotes. Esos los sacerdotes de poca monta, allí van. Esa misa se la realiza, si tú quieres, por ejemplo, ni lo quiera Dios, que muera tu hijo, que muera tu madre o cualquier persona, tú una misa de esa, te la va a hacer un capellancito de eso, un sacerdote de eso. Pero no, allí no va el cardenal, allí no va el arzobispo, allí no va el obispo, allí no va el monseñor, no, allí va ese sacerdote. Sin embargo, si muere un pariente del presidente de la República, si muere un pariente de un alto funcionario del Estado, entonces allí va Monseñor Escapa, Monseñor Antonio Flores, el cardenal Nicolás de Jesús, su excelencia reverendísima, como lo dicen, Nicolás de Jesús, el cardenal López Rodríguez. Allí va él a oficiar esa misa porque murió una persona de la alta gleba social dominicana. Mira, el término misa es un término que viene del griego al latín. Correcto. Misa es la gente que tienen la misión de precisamente presentar lo que es esa filosofía o término teológico en su plaza. Ahora bien, papado es porque la iglesia se dividía en regiones, sí, con lo que eran los laicos y más luego los presbíteros. Sí. Pero ¿qué pasa? Esas son la gente, por la mucha sabiduría, por la confusión, confunden y empezaron cuando vieron a Jesús un día como el domingo pasado, domingo de Ramos. ¿Qué hicieron? Que entró a Jerusalén. Y empezaron con ramos. Exacto. En el monastre. Lo recibieron con ramos de palma. De palma. Pero eso es de burla. Sí. De burla. Empezaron bendito el que viene en el no, pero es de burla. Ahora, que viene del pollino, que viene en el pollino. Es el pollino. Y entonces ahí empezaron en el templo a vociferar algunos y otros con odio y otros a decir cosas. Entonces la entrada triunfal de Jesús, de su humildad. Sin embargo, Jesús era el hombre que tenía toda la sabiduría, porque precisamente él era hombre, o sea, el Dios hecho hombre en su deidad, y en atributo Jesús era hombre. O sea, ¿qué atributo? Atributo es el término de mandato, de identificarse con la sociedad, de venir y pasar, entrar por el Sanedrín, precisamente donde estaban todos esos sabios. Algunos conocían como Nicodemo, José Arimatea, otros que tuvieron que venir después. Pablo tuvo que venir después que él muere y hacer cosas. Pablo fue tan atrevido, más luego,
Cuando habían disensiones, otros decían, no, porque yo soy el que conozco a Jesucristo, como los Pedro y compañeros que no tenían tanto conocimiento, pero tenían la facilidad de predicar un mensaje para que se convirtiera. Pero Pablo tenía dos cosas. Pablo tenía la unción del Espíritu Santo. Pablo era el hombre, el apóstol, dedicado a los asuntos de Cristo, pero también era el hombre que tenía los conocimientos. Claro. Pablo tenía esa unción espiritual, pero tenía también los conocimientos materiales para enfrentarse a los grandes filósofos de la antigüedad. Mira, ahí viene Balaguer. Ahí viene de estos grandes hombres cuando Pablo dijo que hay muchos que se convierten en eunuco. ¿Por qué? Por la misión, claro, por la dedicación, la consagración al estudio, correcto, a la consagración de trabajar, de trasladarse. De ahí es que vienen los misioneros, porque no, los evangelistas. Así es, porque mira, por ejemplo, yo no estoy en contra del matrimonio, no estoy en contra de la familia. Pero sí le digo algo. Metieron el celibato. Correcto, y ellos metieron el celibato. Pero sí el hombre que se quiere dedicar de lleno a una disciplina científica o religiosa determinada, no puede tener mujer, no puede tener una compañera a su lado, porque el tú tú ser un científico, o sea, no debe tener. No que no puede, no. Si no tiene, debe, sabe la no consecuencia. Debe. Claro, si tiene, sabe la consecuencia, sabe que te van a desconcentrar, sabe que tú no te vas a poder dedicar como tú quisieras a esa disciplina, a una disciplina rígida de adquisición de conocimiento y de propagación del saber. Entonces, ¿por qué? Porque tú vas a tener también que atender a tu mujer, y el tú atender a tu mujer, eso significaría quema innecesaria. No solo atenderla, que ella te lleve a un terreno, claro, que tú quizás no puedes en el momento. Bueno, te va a llevar. Entonces, por eso es que los grandes científicos, todos los grandes científicos de la antigüedad, siempre estaban solos. Sí, claro. Así es. Bueno, y Pablo decía, mejor estar solo para que para que te queme mejor. Cásate, si tú sabes que tú no puedes tener ese don de continencia, de dedicarte a la enseñanza, al saber, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso fue que, ya concluyendo, por eso fue que el gran estadista dominicano, que considero uno de los más grandes estadistas que ha habido en Latinoamérica, en América y en el mundo, Joaquín Balaguer, nunca se casó. Bueno, y otro más. Y Juan Bosch se casó, pero dio ejemplo. Así es. Y Peña Gómez era terrible. Bueno, amigos televidentes, gracias mil por habernos preferido un día más de su vida. En los y nosotros a usted, aquí en lo emblemático. Gracias.